Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a verlos. Tuvimos un pequeño corte por las vacaciones y hoy, si bien es vacaciones, cuando yo organicé el seminario creí que era a partir del 9 de julio, por eso la fecha era hoy. Y bueno, me cambiaron las vacaciones, ya todo estaba organizado. Bueno, hoy quien es Graciela Steinberg, que es una gran colega que quiero mucho, va a ser ella la que me presente, bueno, me voy a presentar yo misma. Así que, Graciela, gracias, muchas gracias por aceptar colaborar. Graciela está desde el día 1 acá en el seminario, siguiéndolo, y bueno, así que Graciela, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Estela. Es un honor presentarte. Bueno, Estela Maris Bullián es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que anualmente dicta su seminario. Organizadora de los espacios seminarios de Jacques Lacan y formación del analista en el Centro 2. Autora del libro De padres, juegos y juguetes en la clínica con niños. Coautora de los libros Psicopatología de la vida amorosa, El cuerpo, discursos actuales y desafíos clínicos, cuadernos de Sigmund Freud número 31, Relatos de la clínica, cuadernos Sigmund Freud número 21 de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Los nombres de la niñez abusada, Acerca de la vida amorosa. Los próximos libros, Fobias en la infancia y Ópera y psicoanálisis. Estela es docente de posgrado de niños y adultos, así como supervisora en el Centro 2. Ha sido titular de las cátedras Psicopatología y Clínico con Adultos en la Universidad del Salvador, en la USAL, y Clínica con Adultos y Clínica con Niños en la Universidad de la Marina Mercante. Hoy, siguiendo el ciclo de presentaciones del Seminario de la Angustia, que venimos haciendo desde comienzos de año, Estela va a presentar la clase 8 y 9, es decir, del 16 y el 23 de enero de 1963, del Seminario de la Angustia. Joven homosexual, Niederkommen lassen, Pasaje al acto y Actinau, Ernest Cris, Sesos frescos. Bueno, le damos la palabra entonces a Estela y luego al finalizar vamos a tener un espacio de comentarios y preguntas. Si podés, Estela, ya mencionar tu email por si quedan preguntas. Cierto. Para luego Gracias. que Débora lo pueda escribir en el chat, para que entonces, si luego de la presentación les surgen preguntas o algún comentario, se lo puedan hacer. Gracias, Graciela. Sí, mi mail es mi nombre y apellido, Estela italiano, ¿no? Estela.Bullián, italiana armenia soy yo. Estela.Bullián@usal, conservo el mail del El Salvador, usal.edu.ar. Sí, cualquiera que después quiera hacerme preguntas, comentarios, lo que fuera, bueno, nada, me escriben a... Estela, ahí aparece en el chat, fíjate si está bien escrito. Sí, perfecto. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, les cuento que antes de empezar hablaba con Graciela y le decía que me encantó preparar esta clase, que si bien es una clase que yo decidí, que yo elegí cuando organicé el seminario, me guardé esta clase para mí, digamos, no pensé
que al volver sobre la 8 y la 9 del seminario, que tantas veces los psicoanalistas volvemos por actinauta y pasaje al acto, iba a descubrir lo que descubrí e iba a tener una hipótesis que ni sabía que la tenía porque me surgió trabajándola. Así que bueno, me encantó trabajarlo, y les puedo decir que hoy de lo que vamos a hablar es del amor. Vamos a estar románticos hoy, vamos a hablar del amor. Y entonces, a ver si me sale, sí, creo que sí, que me va a salir. Esperen que tengo que compartir pantalla. ¿Dónde andan ustedes? A ver si me sale. Compartir pantalla, y quiero que presten mucha atención a la letra de la canción que van a escuchar. Es de Jacques Brel, Ne me quitte pas, o sea, no me dejes. Bien, intentemos. ¿Ven la imagen? Sí. Perfecto. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hasta ahí llegamos ahora. Después vamos a volver sobre la canción. ¿No es bellísima? La verdad, lindísimo. Bueno, arranco ubicándonos en dónde estamos en el seminario. En el último encuentro, Silvia García Espil trabajó la primera parte de esta clase 8. Ella remarcó, recuerden, que la angustia no es sin objeto, lo cual nos permite localizar el objeto en la dirección de la cura. Porque no es sin objeto, el seminario se centra en el objeto A, que dice Lacan, es su único invento. Recordemos que para Freud, la angustia se presenta ante el temor de perder el objeto, mientras que para Lacan es la pérdida del objeto, esperen que, ahí está, es la pérdida del objeto lo que alivia la angustia. La angustia que Lacan nos plantea tiene más relación con el texto Lo siniestro, lo unheimlich, eso familiar que se vuelve extraño. Si el objeto falta, hay espacio para el deseo. Si la falta queda taponada, si algo se presentifica allí, si la falta falta, surge la angustia. Miren que voy a... Ahí está. Quería tenerlos cerca. Luego Silvia trabajó la pregunta de Lacan, ¿acaso el objeto del deseo está delante, está detrás? ¿Cómo es esto, no? Y nos dice que ese es el espejismo del que se trata, que se propone en el sentido de la relación de objeto. Pero Lacan nos dice que el objeto A debe para nosotros ser concebido como causa del deseo. El objeto está detrás del deseo. Y para explicar que el objeto está detrás, se va al fetichismo, donde se devela, nos dice, esa dimensión del objeto causa como causa, pues no es del zapatito ni nada en lo cual encarna el fetiche lo que es deseado, pero el fetiche causa el deseo
que va a engancharse donde se puede, sobre aquella de la que no es absolutamente necesario que lleve el zapatito, pero el asunto es que el zapatito esté por ahí, en los alrededores. Para el fetichista es preciso que el fetiche esté ahí, y es la condición que sostiene su deseo. Por eso nos dice que el fetichismo ilustra que el objeto apetecible no es el fetiche, pero estando en escena, funcionando como objeto A, causa su deseo. Entonces, mientras que en la neurosis es la falta del objeto lo que causa el deseo y su presencia lo que interrumpe, en el fetichismo es al revés. Es la presencia del objeto, ahí está, es la presencia del objeto lo que sostiene el deseo y evita la angustia. Entonces, Lacan puntúa. Primero, les hablé del objeto como causa del deseo. Segundo, les dije que reconocer como el objeto de deseo es siempre masoquismo y que el masoquismo no lo hace más que sobre la escena. Y el tercer punto, que es a donde voy a ir, es la posibilidad de manifestación del objeto A como falta. Luego de hacer un comentario sobre Dora, recomienda a Lacan volver sobre el texto Un caso de homosexualidad femenina. Ese texto dice enteramente consagrado a las relaciones de Freud con su paciente. Yo no sé si prestaron atención que esta clase, la 8, viene justo después de la anterior en la que él supuestamente inventó el objeto A. Digo supuestamente porque hay muchos que dicen que no, que ya lo había hablado del objeto A antes. Bueno, Alush dice, y yo creo que sí, que es en la clase anterior, la del 9 de enero, donde él inventa el objeto A. Y justamente después va a hablar de la joven homosexual y del objeto A, del objeto parcial en el análisis. Y lo que va a hacer es poner de relieve la función del objeto en la transferencia y mostrar de este modo que el análisis puede ir más allá del complejo de castración, que es la supuesta barrera infranqueable de Freud. O sea que en esta clase se va a abrir de Freud, ya empezando a puntuar esa posición lacaniana que no es que hay un límite en la roca viva de la castración. Es así que Lacan va a postular que el espacio analítico es el lugar en el que yace el objeto parcial. Porque yace es que dicho objeto está incluido, latente en el espacio analítico. Y hace ese comentario que yo lo había hecho en la transferencia, de esa brasa que está prendida, pero si extiendo la mano se vuelve a despertar. Bien, vayamos al texto de Freud. Freud nos dice que la joven se conduce frente a la dama de dudosa reputación de manera especialmente viril, en el sentido del amor cortés, ya que se comporta con ella como un caballero que sufre por su amada, que se contenta con los favores más extenuados, los menos sustanciales, que prefiere incluso no tener más que ese lugar, y que cuanto más su objeto del amor puede ir más al opuesto que lo que podría ser una recompensa, más la sobreestima y más eleva ese objeto a una eminente dignidad. Cuando el rumor público impone la conducta dudosa de la dama, eso le añade un objeto suplementario y refuerza el interés por salvarla. Yo creo que ustedes deben recordar el caso de la joven homosexual, que es esa joven que se pasea con la cocotte. La cocotte estaba casada, era una baronesa, pero bueno, tenía relaciones con hombres y con mujeres, o con hombres y con mujeres al mismo tiempo. Nos dice Lacan, cito: ustedes saben cómo fue llevada a consulta. La joven, en compañía de su bien amada, se cruza en el camino a la oficina de su padre, ese padre que le arroja una mirada irritada. La escena, a partir de ahí, sucede muy rápido. La persona para quien esta aventura no es más que una diversión, o sea, la cocotte, le dice
que eso ha durado bastante y que en adelante deje de enviarle diariamente flores, de pegarse estrechamente a sus pasos. Y la joven inmediatamente se tira, se abalanza por encima de un sitio, esa pequeña fosa en el fondo de la cual hay rieles para un pequeño ferrocarril. La joven se abalanza, niederkommt, se deja caer, laissez tomber, se deja caer. Jean Alouche, esta persona, este psicoanalista que señala la clase 7 como la clase donde Lacan inventa el objeto A, tiene un libro hermoso que es La sombra de tu perro, que se los recomiendo, La sombra de tu perro, en el que revé la lectura lacaniana de la joven homosexual a partir de la salida del libro Sidonie Ciliac. Creo que ustedes saben que hay un libro sobre la biografía de la joven homosexual, escrita por dos autoras, Rieder y Boig, Inés Rieder y Diana Boig, que le entrevistan a ella a los 90 años y ella va contando su vida. El libro se llama Sidonie Ciliac, la joven homosexual de Freud. El nombre no es el nombre de ella, pero tiene que ver con ella. Jean Alouche, en ese texto, en ese libro, La sombra de tu perro, nos dice que Sidonie se hace oír como una figura del amor que él llama amor perro, y nos habla de la perrería amorosa de la joven. La sombra de tu perro es una expresión de la canción de Jacques Brel, Ne me quitte pas, o La sombra de tu perro, que ustedes recién comenzaron a escuchar y que para el final dejamos el final de la canción porque tiene que ver con lo que quiero decir. Para Alouche, cuando Freud recibe la demanda del padre, se instaura un curioso juego entre Freud y el padre de la joven, ya que ambos quedan enfrentados a la homosexualidad de la hija. Recuerden que Ana Freud fue homosexual. Pero mientras Freud aprueba y alienta esa homosexual, esa relación homosexual de su hija, homosexualidad, de hecho, parece que quería que formara familia con una de sus colegas, formada familia, formada pareja, ¿no? Mientras Freud aprueba y alienta la homosexualidad de su hija, el padre de la joven la deplora. Pero cada uno, dice Alouche, da prioridad a un elemento diferente. Freud sacrifica la mala reputación de Ana y embolsa los beneficios que le vuelven, y es que Ana se va a quedar para cuidarlo hasta el final de su vida. Mientras que el padre de la joven elige sacrificar los beneficios a fin de defender la reputación. O sea que Freud no pudo cuestionar la demanda de ese padre porque cuestionarla era destituirlo a él como padre. Les comento que el padre de la joven homosexual que defiende a ultranza la reputación, tal es así que el matrimonio no era un matrimonio feliz. De hecho, la mujer, cuando tenía salida, yo lo voy a comentar más adelante, salía con hombres que la coqueteaban, incluso había noches donde no volvía en esos lugares de descanso a los que iba la alta sociedad de la época y que iba con su hija. Lacan sostiene en este seminario, en el 10, que relacionar el niederkommen, dejarla caer o dejarse caer, con la analogía del parto no agota el sentido. Pero sucede que joven homosexual es un caso que él trabajó en el 4, donde más lo va a trabajar es en el 4 y en el 10. Después hay comentarios en el 6, hay comentarios en otros, pero donde realmente lo trabaja es en el 4 y en el 10. En el 4 sí seguía Freud y decía que niederkommen, como dejar caer, lo leía como Freud lo leía, como parir un hijo del padre. Pero ahora va a cambiar la versión. Y nos dice, ese padre que le arroja una mirada furiosa, y la dama, y nos dice, digo dama con mayúscula, dice él, y la dama que le dice que eso duró bastante, que hay que detenerse, y entonces la muchacha se arroja al pequeño foso. Ella se balancea, niederkommt, se deja caer. Toma así distancia de la posición anterior
donde el Niederkommen es esencial para la súbita puesta en relación del sujeto, ahora dice, esencial para toda súbita puesta en relación del sujeto con lo que él es como petita, y ahí mete el petita. No basta decir que el padre arrojó una mirada irritada para comprender cómo ha podido producirse ese pasaje al acto. La joven, para quien el apego al padre y la decepción por el nacimiento del hermanito ha sido un punto de viraje en su vida, ¿qué va a hacer?, se pregunta Lacan. Va a hacer de su castración de mujer lo que hace el caballero respecto a su dama, a quien le ofrece el sacrificio de sus prerrogativas viriles para hacer de ella el soporte de lo que está ligado a ese sacrificio. La puesta en el sitio de la falta de lo que falta en el campo del otro, la garantía suprema, que la ley es verdaderamente el deseo del Padre, que hay una gloria del Padre, un falo absoluto, ese falo supremo. Es ella quien es mi dama, y puesto que yo no puedo ser tu mujer sumisa, y moi, tu objeto, podría decir la joven, soy aquel que crea esa relación idealizada o lo que es lo mismo de mi misma insuficiencia, lo que ha sido rechazado. No olvidemos que la joven en ese momento ya había abandonado sus cuidados femeninos. La belleza de su cuerpo, su coquetería la había abandonado. Entonces, identificada al padre, ubica a la dama como falo absoluto. Investida la dama fálicamente al ser prostituta, ese altar al que acuden los hombres en busca de la mujer. Yo esto lo trabajé muchísimo, durante años, qué sé yo, que fui dando vueltas sobre la Traviata, sobre la ópera La Traviata, que la Traviata existió y era una mujer, era una prostituta de lujo que todo París conocía, bellísima, y al cual todo París, todos los hombres de París querían ir a su casa, ¿no? Y muchos querían ser sus amantes. La dama de las camelias es en el libro, ¿no? Camelias rojas, camelias blancas, ¿no? Camelias rojas es cuando está menstruando, o sea, no puedo tener encuentro, camelias blancas cuando está disponible. Y ahí decía esto que también acá estoy diciendo, y es que ellas ocupan el lugar de la mujer. De hecho, cuando ella murió, cuando se está muriendo y subastan todo París trata de ir a la casa para poder meter las narices dentro de semejante mansión y ver qué era lo que ella tenía. Y cuando muere, si bien va a una fosa común, después vuelven a hacer un entierro y va todo París al entierro de la dama de las camelias. Bien, retomo. Es como si la joven dijera, así como yo la amo de modo absoluto, yo quiero, papá, ser amada por vos, encarnando el falo absoluto. Te muestro cómo la idolatro, cómo tu mirada idolatra a mi madre, y quiero yo ser mirada por vos. La madre de la joven homosexual parece que era muy bella, a pesar de sus 30 y pico de años, que para la época era grande, y el padre la idolatraba, no así la mujer a él. Entonces les decía que Lacan está tomando distancia de la lectura anterior en que leía el Niederkommen como un parto, como un acto simbólico. Ahora el acento lo desplaza y nos dice, el sujeto es puesto en relación con la mirada indignada, llameante del padre, seguida del rechazo a la dama. Yo quiero resaltar el rechazo a la dama. Se trata de la misma mirada ante el acting out, como mostración, en el que jugaba con la mirada del padre, porque el acting de la joven es pasear por Viena del brazo de la Cocotte. Pero ahora el encuentro se vuelve real, ahí está el padre. Es el instante de ver señalado como mirada indignada.
donde se produce el pasaje al acto. Alush propone algo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo digo. Alush propone que si el padre no lo hubiera mirado de ese modo, que si su mirada hubiera sido una mirada que no veía nada, las consecuencias hubieran sido otras. Porque la mirada indignada, dice Alush, no era tanto la del padre, sino la de ella misma, la que ella lanzaba sin saberlo sobre la aventura con su dama. Esto puede ser que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que si el padre hubiera mirado de otro modo, porque el padre en realidad miró de otro modo, y eso está en el texto de la biografía. El padre mira y no parece haber dicho nada, aunque estaba horrorizado con la situación de su hija, que sí lo sabía. Lo sabía antes de ver a la cocotte. Entonces, ella se deja caer. ¿Por qué ella no podría hacer lo que el acting out estaba designado a significar, que ella era la mirada del padre? El dejar caer, nos dice Lacan, es el correlato esencial de lo que les indiqué como pasaje al acto. Dejarse caer uno mismo. Todo esto sucede en ese encuentro a nivel de la mirada del padre, en el que se produce un supremo embarazo. Y ahora voy a compartir pantalla, si me sale, creo que sí, ahí está. ¿Lo ven ustedes, el cuadro? Sí, sí. Perfecto. Todo sucede en ese encuentro a nivel de la mirada del padre, en que se produce el supremo embarazo. Y al embarazo se le suma la emoción, embarazo, emoción, embarazo y emoción dan pasaje al acto. Flechita para acá, flechita para acá. La emoción por la súbita imposibilidad de hacer frente a la escena que le hace la dama. Emoción y embarazo son las dos condiciones esenciales del pasaje al acto, ya que el sujeto quede identificado absolutamente a ese objeto de desecho. La mirada del padre produce una confrontación del deseo del padre con la ley. Ella, identificada a ese objeto y rechazada, deyectada, fuera de escena. Solo el dejar caer, laissez tomber, el dejarse caer, se laissez tomber, puede realizar. Bien. En este cuadro pone los 3 de Freud: inhibición, síntoma, angustia. Los pone en diagonal. Pero le va a servir este cuadro no para hablar tanto de inhibición, aunque va a hablar un poco de inhibición, síntoma y angustia, sino para remarcar lo que él entiende como pasaje al acto y acting out. Bien. Este cuadro nos muestra el camino hacia el deseo, podríamos decir. Que el sujeto puede arrancar del punto cero, inhibición total, en el camino que va a su deseo, tal vez pasar al síntoma, y si todo va bien a la angustia, y por ahí al acto del sujeto en el encuentro con su deseo. Pero en el camino a este acto hay un triángulo acá, que es pasaje al acto, acting out y angustia, aquí este triángulo, que serían dos respuestas posibles al no poder responder de otra manera, identificado el objeto de desecho o como mostración en el acto. Bien. Por otro lado, tenemos dos ejes: el eje de la dificultad, de máxima dificultad a mínima dificultad, y el eje del movimiento, de mínimo movimiento a máximo movimiento. En el eje de la dificultad tenemos impedimento y embarazo, y en el eje del movimiento tenemos emoción y turbación. Bien, impedimento. A ver, esperen un segundito. Impedimento. Es lo que detiene al sujeto en sus actos cotidianos. La captura narcisista, el impedicare,
caer en la trampa narcisista. Imaginemos un joven que esté en una reunión, que hay una chica que le gusta y que se quiera acercar y decirle algo. Y los amigos que le dicen, dale, anda, dale, anda. Y él piensa, ¿qué le digo? Y si lo que le digo es una palabra, es una pavada, y entonces empieza a dudar y se queda quieto, inhibido, ¿sí? Inhibido e impedido de dar el paso. Supongamos, ¿por qué? Porque lo que está cuidando es su imagen. No vaya a ser que sea un idiota, no vaya a ser que lo que diga es una pavada, mejor me quedo donde estoy, cuido mi imagen y no hago nada. Impedimento. Supongamos que el joven se anima y da un pasito más y se acerca a la chica. Y cuando quiere hablarle, que queda totalmente expuesto para él, cuando quiere hablarle, se pone colorado, tartamudea, tropieza. Es el embarazo. Ahí está, del impedimento pasa al embarazo. Es el embarazo. Partido, le cae la barra encima, lo parte al sujeto por la mitad, que lo trague la tierra, y que hace un pasaje al acto, sale violentamente corriendo y se va de la reunión. Ese es el pasaje al acto. En el otro eje tenemos emoción y turbación. De la inhibición pasa a la emoción y seguimos a la turbación. Respecto de la emoción, Lacan sugiere agregarle un toque goldsteiniano. Goldsteiniano era un tal Kurt Goldstein, que era un psiquiatra de la época, que entrevistaba a sujetos que habían padecido los dolores de la guerra y los padecimientos y traumas de la guerra y habían perdido un miembro. Entonces él los empezaba a entrevistar tranquilos, despacito, hablando de cosas así generales, y poquito a poquito iba llegando hasta que tocaba la escena en la cual el sujeto pierde, por ejemplo, una pierna. Ahí en ese instante el sujeto padece una conmoción, esto de la emoción que digo, una reacción catastrófica, una conmoción los inunda. Si continuara, si avanzara el sujeto en este movimiento, padece una turbación, una caída de potencia. El sujeto queda sin recursos subjetivos para responder, no puede sostenerse y qué sé yo, se desmaya. O puede suceder que se le caiga el vaso, imaginemos que una niña, una joven adolescente ha sido abusada y de pronto va a una reunión y está con un vaso en la mano y ve al abusador. Se le cae el vaso, ¿sí? Se derrumba, se desmaya, y el sujeto solo puede reingresar a la escena, por ejemplo, vía acting, que es una posibilidad. Entonces, en el acting el sujeto reingresa a la escena, mientras que en el pasaje al acto el sujeto sale de la escena. En el acting el sujeto convoca al otro, en el pasaje al acto no. Bien. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Y seguimos. Los intentos de suicidio son actos no interpretables, como un sueño sí es interpretable, pero sí, sería absurdo que a la joven homosexual, a partir de que se tiró las vías del ferrocarril, le pidamos que asocie. Sería absurdo total. Pero Freud lo toma como una formación del inconsciente y por eso habla del parir, ¿no? Pero una cosa es que alguien sueñe que se tira las vías del ferrocarril y otro que realmente lo haga. En el pasaje al acto no hay demanda al otro, como sí lo hay en el acting. En el pasaje al acto hay una renuncia al establecimiento del sujeto dentro del campo del otro. Entonces, el amor cortés de la joven homosexual, ¿cómo lo leemos? Como acting. Lo que el padre rechaza en la escena, esperen un segundo. Ahí está. Lo que el padre rechaza en la escena, ella se lo da a la dama. Pero la mirada del padre la embaraza.
ese embarazo por la mirada del padre, sumado al rechazo de la dama, emoción, le produce la caída de la escena. Embarazo más emoción le eyectan de la escena. Pasaje al acto. Pero aclaremos que la mirada furiosa del padre que desencadena ese intento de suicidio no pertenece a las palabras de la joven, sino a la de su papá. Es el padre quien se lo dice a Freud. Por lo que Freud se ubica desde la mirada del padre, que es lo que a veces podemos cometer los que trabajamos también con clínica con niños, si nos ponemos del lado de la mirada del padre y no escuchamos lo que el adolescente o el niño nos dice. Para Sidonie, según las biógrafas, su padre se había despedido de un colega para subir al tranvía, y si bien la había visto en compañía de la baronesa, habría actuado como si no viera nada, o sea que actuó como Alush dice que debiera haber actuado. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento en que aparece en escena el padre, la dama le pregunta quién es y ella le dice, es mi papá, y ahí la mujer le dice que habló igual que su padre y pronunciando la misma prohibición. O sea que ahora se pone en escena el objeto voz, ya no el objeto mirada. El objeto voz como voz superyoica. ¿Sí? Y Lacan concluye afirmando que Freud, a su vez, también la va a dejar caer, laissez tomber, porque se va a dar por vencido. Dice, no llegaría a nada con esta chica me miente, y la pasa a una colega femenina. Es él quien toma la iniciativa de dejarla caer. A quien la recomienda para que siga su análisis es a un analista que supervisaba con él. O sea, que él iba a seguir teniendo el control del caso. Bueno, ya voy a volver. Luego pasamos a la siguiente clase, a la 9, donde arranca con el esquema de la división subjetiva. No sé si se acuerdan, que es un cuadro, un eje, ¿no? Donde en un lado, del lado izquierdo pone al otro, del lado derecho al sujeto, otro sin barrar, sujeto sin barrar. ¿Qué quiere decir este cuadro? Que hay un tiempo mítico de un otro no barrado y un sujeto no barrado, pero el sujeto del lado del otro, ¿sí? El sujeto se constituye en relación con el otro como barrado, y de esa relación con el otro va a haber un resto. O sea, debajo del otro sin barrar va a aparecer sujeto barrado y A, objeto A, o sea, la fórmula del fantasma. Y del lado del sujeto no barrado aparece el otro como inconsciente, el otro barrado. ¿Para qué trae ese cuadro? Por el tema del resto, de la operación, en la constitución del sujeto, el sujeto se constituye en el campo del otro, y al constituirse en el campo del otro hay un resto que cae. Ese resto que cae, de dejar caer laissez tomber, es, dice Lacan en el texto, ese dejar caer laissez tomber es el Niederkommen lassen. A ver si me siguen. Hasta ahora venía hablando del Niederkommen, del dejar caer, y de una se manda con el lassen, L-A-S-S-E-N. Le agrega el lassen que no está en el texto de Freud. Pero Lacan es estas cosas, ¿no? Que toma algo y después lo usa como le conviene. El Niederkommen lassen le viene genial para hablar del objeto caído, ¿sí? Del objeto del resto, de la libra de carne. Le sirve para decir dejar caer a alguien, lo que hace Freud con ella, la deja caer. El lassen, les digo, que no figura en el texto de Freud, y dice Lacan, solo el dejar caer, el dejarse caer, puede realizarlo. En este punto, cuando Alush trabaja las 3 tentativas del suicidio de la joven homosexual, porque tuvo 3 tentativas,
La primera es cuando se tira a las fosas del ferrocarril, la segunda es con un revólver, cuando se está por casar. Antes de casarse se tira, se aprieta cerca del corazón y por 2 centímetros, no dio en el corazón. Y la tercera creo que es con pastillas. Según Alush, ninguno de los 3 intentos de suicidio son pasajes al acto. Él sostiene que es un modo de conseguir lo que ella quiere, que el padre no la castigue y que la dama se reconcilie con ella. Yo no estoy de acuerdo con Alush, porque cuando ella se tira el tiro cerca del corazón, realmente no pudo calcular si era 2 centímetros al costado o no. De casualidad no se dio en el corazón y no se mató. Y el médico que la atiende en ese hospital le va a decir, que yo en un rato voy a volver sobre eso, usted es una asexuada. Retomo. Dice Lacan, ese dejar caer es el correlato del pasaje al acto. El pasaje al acto es el momento del más grande embarazo con la adición comportamental de la emoción. Lo que yo decía recién en el cuadro. Embarazo más emoción igual pasaje al acto. El sujeto se precipita del lugar de la escena, sale de la escena. Esa es la estructura del pasaje al acto. La joven homosexual salta por encima de la pequeña barrera que la separa del canal por donde pasa ese tranvía subterráneo en Viena. Si quieren, tenemos a Dora en el momento del embarazo en que el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí, y ella pasa al acto con la bofetada, ¿se acuerdan, no? Es esta evasión de la escena lo que nos permite distinguirlo del acting out, que al contrario es un querer volver a la escena. Bien. Sí, como tenemos tiempo, voy a compartir con otra cosa que no sé dónde lo tengo. A ver. ¿Estoy compartiendo o no? No. Entonces, a ver. Ahí está. No, no es este. Ahora tengo el cuadro que quería. Bueno, a ver. A ver. Ya que estoy, se los muestro. A ver si aparece. No, aún no. El triángulo que les decía, ¿ven? Pasaje al acto, acting out, angustia. ¿Sí? O hago un pasaje al acto, o hago un acting, o voy camino al acto que quiero, al acto de mi deseo, el encuentro con mi deseo. Pero les quiero mostrar ahora el esquema óptico. A ver, un segundo. Ahí está. A ver si ahora... No. Sí, Ahí ahí está. se estaba compartiendo, perdón. ¿Están? ¿Lo están viendo o no? No. Ahora no, porque lo detuviste, creo. Ah, ¿ahora? No. ¿No? Recién estuvo, pero... A ver, Tarda a ver. un minutito en cargar, por eso. Lo que pasa que... Aquí está. ¿Ahora lo ven? Sí. Sí. Bueno. Tenemos el esquema óptico, ¿sí? Lacan retoma esto ahí en el seminario 9, hablando de que la angustia tiene ese carácter de algo que no engaña. El esquema óptico, demos un repasito. Tenemos el espejo cóncavo, tenemos un cajoncito en el cual ponemos dado vuelta un florero, lo atornillamos, y en la parte superior le ponemos un ramillete con flores. O sea, acá arriba solo hay flores y acá abajo solo hay un florero. Como tenemos un espejo cóncavo, el espejo cóncavo da vuelta a la imagen, ¿sí? Entonces, este florero que está patas para abajo, en el cóncavo, porque esto que tenemos acá es lo que se ve acá en el cóncavo, está
para arriba. Entonces parece que las flores tuvieran un florero, estuvieran sobre un florero. Es una imagen óptica. Este es un objeto real y esta es una imagen de un objeto real. Una imagen real de un objeto real. ¿Qué sucede? Que el sujeto que está acá, arriba del espejo cóncavo, no puede mirar acá, no puede mirar la panza del espejo cóncavo. Entonces, para poder mirarse, tenemos que poner un espejo plano. El espejo plano es el otro, que oficia de mirada, como Winnicott lo dice en la clase 7 de realidad y juego. En el espejo plano nos va a aparecer el florero y supuestamente las flores. En realidad, así como lo estoy diciendo, tendrían que estar acá las flores, ¿sí? Esta es una imagen virtual de una imagen real de un objeto real. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el sujeto, en sus tiempos instituyentes, no sabe qué imagen tiene, no sabe cómo es. Entonces le pregunta a la mamá, por ejemplo, mamá, ¿soy lindo? Y la mami le dice, sos ese hermoso bebé que está acá en el espejo. O sos el desastre de mío, el que me vuelve loca. Bueno, muchas cosas puede ser la madre. ¿Sí? Bueno, entonces Lacan toma este esquema y habla de la imagen I de A, I' de A, de la imagen real, de la imagen virtual, del yo ideal y del ideal del yo. Y va a decir en este esquema, que hace un montón de esquemas Lacan a lo largo de su enseñanza, que es esperable que en el espejo plano las flores no aparezcan. O sea que haya una falta acá. Si acá falta la falta, estamos todo bien. Pero si las flores aparecen, si yo soy eso y solo eso, se produce la angustia. Cuando se tapona la falta. Bien. Esperen. Esperen un cachito. Que se me hizo lío la computadora. Entonces, luego va a pasar al corte y va a decir cuando hablamos del corte, de separación, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y entonces dice que en la angustia la llamada angustia del nacimiento, a lo que se produce es la separación o el corte, no entre el niño y la madre, sino entre el niño y sus propias envolturas. El corte que nos interesa, dice Lacan, es el corte del niño que nace con esas envolturas que son un elemento de su cuerpo. Dice todo esto y entonces retoma Acting Out. Lo que nos queda por hacer hoy, dice Lacan, es hablar de la relación profunda necesaria del acting con ese A minúscula. Es a eso a los que deseo llevarlos, y usa la frase del laissez-tomber, deseo llevarlos de alguna manera de la mano, no dejarlos caer, laissez-tomber. En el caso de la homosexualidad femenina, si la tentativa de suicidio fue un pasaje al acto, la aventura con la dama es un acting out, ahí donde la erige a la dama como objeto supremo. Si la bofetada de Dora es un pasaje al acto, el comportamiento de Dora con los K es un acting. El acting es algo en la conducta del sujeto que se muestra, tiene ese acento demostrativo de orientación al otro. Imaginemos un director que están ensayando una obra y le dice al actor que haga esto o aquello, y al actor no le sale, y el director le vuelve a decir, y el actor no le sale, no. Hasta que en un momento el director sube y dice, te lo voy a mostrar.
Ese es el acting out. El sujeto sube escena y muestra algo para que el otro le caiga la ficha. Entonces, es a la vista de todos que su conducta con la dama, que muestra su conducta con la dama, y la situación cuanto más escandalosa se vuelve, más la joven acentúa lo que hace. Pero la pregunta es qué es lo que ella muestra, qué es lo que ella quiere mostrar, qué es lo que hay que leer en ese acting. Es algo diferente de eso que Freud dice, ella querría un hijo del padre. No, no. Si bien hay algo con el hijo, no tiene nada que ver con la necesidad maternal, no tiene nada que ver con la maternidad. Ese hijo es otra cosa lo que ella ha querido tener o lo ha querido tener. Ella ha querido ese hijo como falo, como sustituto de algo que cae de lleno en nuestra dialéctica del corte y de la falta. De la como caído, de la como faltante. Esto es lo que le permite, habiendo fracasado en la realización de su deseo, realizarlo de otra manera, haciéndose amante. Ella le muestra al padre que quiere ser amada del mismo modo en que ella ama a la dama, idolatrándola como falo absoluto. Es como si le pudiera decir al papá, porque no lo tengo, podés erigirme, investirme fálicamente, como yo hago con ella, mirá papá lo que hago. En el lugar de ella, de la dama, quiero estar yo con tu amor. Es una demostración. O sea que tenemos una identificación cruzada, identificada con el padre y al mismo tiempo con la dama. Esto es lo que dice Lacan. Yo voy a decir otra cosa, pero bueno, después lo voy a decir. En el acting out es la mostración velada, pero eso habla, mostrando su causa. Y su causa es ese resto, esa caída, eso que cae, tombé, que es lo esencial a ser mostrado, la libra de carne, si quieren. Ese es el rasgo que encontrarán siempre en el acting, nos dice. Y entonces nos remite al informe sobre la dirección de la cura, en donde habla de Cris y de los sesos frescos, ¿se acuerdan? Cris era un analista que tenía un paciente que padecía de ser plagiario. Y entonces había escrito una tesis y piensa que estaba plagiando a otra persona. Entonces, Cris, ¿qué hace? Cris va a la biblioteca, lee y llega a la conclusión de que no. Entonces, va a la realidad, Cris, ¿sí? Y entonces le dice al paciente de manera irrefutable que no, que se quede tranquilo, que no es plagiario, que él leyó el librito, que es original, que son los otros los que los plagian a él. Bueno, el sujeto, frente a esto que le dice Fritz, no puede discutirle nada, solamente, dice Lacan, se caga en lo que le dice Fritz, así dice Lacan. Y al salir, ¿qué hace? Va a tragar sesos frescos. Entonces, dice Lacan, les enseño a reconocer un acting con los sesos frescos del paciente que le hace signo a Cris. Es como si le dijera al analista, todo lo que usted dice es cierto, pero solamente que no toca la cuestión. Yo pienso que soy plagiario, a ver, no me convenza que no lo soy, yo esto es lo que pienso. Quedan los sesos frescos, y para mostrárselo voy a ir a tragármelos al salir de la sesión para contárselo. El tema de los sesos frescos era que el paciente tenía un abuelo con sesos frescos, un abuelo muy inteligente, que tenía un hijo, que era su papá, que parece que no tenía muchas luces. Entonces, el paciente cree ser hijo del que tiene pocas luces, pero en realidad es nieto del que tiene sesos frescos. Y con el trabajo que él había escrito, demostraba que tenía sesos frescos como el abuelo. O sea, la intervención no va por ir hacia la realidad, sino por tratar de ver de qué se trata y qué dice tras lo que dice. Cuál es la posición fantasmática que sostiene el paciente. A diferencia del síntoma,
el acting, dice Lacan, es la transferencia salvaje, la transferencia sin análisis, porque el analista está sordo, digamos. El tema es cómo domesticar esa transferencia, cómo hacer para entrar al elefante en el cercado, saber cómo actuar, qué decir frente a un acting out. Entonces, mientras el acting debe ser interpretado, el síntoma no llama a la interpretación, porque el síntoma es goce encubierto. El síntoma no tiene necesidad de nosotros, se satisface, se basta a sí mismo, ¿sí? Bien. Volvamos a Freud y a la observación del caso del homosexual femenino y vamos al sueño que desencadena el fin del análisis. Freud, ante los sueños mentirosos de la paciente, porque la paciente sueña que se había casado, que tenía hijitos, o sea, todo lo que el padre hubiera querido que ella hiciese. Y le cuenta estos sueños a Freud. Frente a este sueño, Freud dice, ¿cómo puede ser? ¿El inconsciente puede mentir? Freud no le cree, porque la misma paciente le había dicho que ella quería casarse para poder hacer lo que se le daba la gana, para que no la jodan, ay, perdón la expresión, y pueda hacer lo que ella quería hacer. O sea que ella misma le dice a Freud que le miente. Sin embargo, Freud asombrado se pregunta, ¿y si el inconsciente es el que dice la verdad verdadera? ¿Puede ser que el inconsciente nos engañe? Y es alrededor de esto que se da todo el debate. Pero en la biografía nos enteramos que si bien Freud le había pedido a ella, y el padre a su vez le había pedido que durante el tiempo que dure el análisis con Freud no vea a la dama, ella a escondidas veía a la dama. Acuérdense que Freud la analizaba 5 veces a la semana, a su hija Ana 6 veces a la semana, y hay un momento donde se superponen los análisis de ambas, o sea que a su hija le da un día más que a esta. Entonces, en la biografía ella cuenta que se encontraba con la dama en un café, entendí yo, o no sé dónde, y le contaba lo que pasaba en las sesiones con Freud, le contaba que Freud le pedía todo el tiempo sueños y a veces con la dama inventaba sueños para contárselos a Freud. Así que no sabemos si este sueño era un invento o realmente lo había soñado. Lo cierto es que ante este agarrotamiento de todos los engranajes, Freud la deja caer, sin interrogar lo que los hace agarrotar, dice Lacan, es decir, ese desecho, ese resto, que viene a detener todo y que es ahí lo que está en cuestión. Lo que no ve es el deseo que la joven expresa a través de las mentiras. Freud renuncia y la deriva una colega que les decía que estaba en control con él, o sea que sigue teniendo control sobre el caso. Freud hace un pasaje al acto con su paciente, tomando el asunto como si se dirigiera contra él, cuando no somos nosotros estamos en el lugar de objeto, ¿sí? Y dejándola caer, evita el desilusionarse él mismo, ya que se rehúsa a correr el riesgo de ser abandonado por ella, como portador, por ejemplo, de una mirada. Ante la amenaza de fidelidad del inconsciente, Freud pasa al acto, rehusando ver la verdad oculta tras la mentira, porque detrás de una mentira hay una verdad a descifrar. Y termina Lacan diciendo que después de todo, lo que Freud falla en su discurso es lo que siempre quedó para él en estado de pregunta, y es que quiere una mujer. El límite del análisis con Freud es el lugar de él como padre del psicoanálisis, como hipnotizador, él como objeto parcial, que no lo ve. La práctica analítica es una práctica centrada en el análisis como espacio del objeto parcial, y no en el analista como lugar donde yace ese objeto falicizado, eróticamente intocable. Les voy a contar algo. Yo, qué sé yo, cuántos años, me analizaba con una analista que sería de la ego psychology, vamos a decir. Y me acuerdo que ella, en un momento, la intervención que hace es, a ver, Estela, a ver si te queda claro, yo soy como tu hermana mayor, me dice.
Y yo recuerdo que le dije, no, mira, yo no tengo hermana ni quiero tenerla, yo en todo caso quiero tener una oreja. Bueno, era bastante bruta yo. Poco tiempo después abandoné el análisis. Bueno, antes de terminar, voy a decir unos comentarios sobre el libro de Sidonie Ciliac, en el que las biógrafas dicen que Sidonie, llena de rabia y desprecio, se acuerda a los 90 años del profesor Freud, y aún hoy siente una alegría maligna al pensar que él no había entendido un comino sobre ella. Era un cretino, dice, y no tengo remordimientos en decirlo. Pero al decir era un cretino, podríamos pensar que es ella la que deja caer a Freud, si es que Freud estaba como sujeto supuesto al saber, si se hubiera instalado la transferencia, que no queda claro. Quiero ir ahora a Sidonie y a su mamá. Voy al libro, ¿sí? Les recomiendo que lo lean. Hay momentos que medio plomo porque habla de toda la política, bueno, a mí me resultó aburrido, de la época, pero es interesante. Nos enteramos por el libro que su madre adora a sus hijos varones, dejando a su hija de lado con frialdad y mostrándose indiferente cuando su hija tiernamente le besa la mano, como va a besar la de Leonie, la de Monique y la de todas las mujeres, ¿sí? Y son 3 varones y una mujer. A su madre le gusta ser vista y admirada yendo en compañía de su hija. Le es más fácil responder a las miradas de los hombres. Pícara, iba con su hija y así podía coquetear con los hombres. Dice ella, dice Sidonie, mi madre me parece linda y yo hago todo por ella, pero ella solo quiere a mis hermanos, y eso se lo va a decir a Freud llorando por única vez en todo el análisis. Cuando sale con su mamá, ésta se transforma. Coquetea con todos los hombres y ella muere de vergüenza y de repugnancia. Los hombres le revolotean como polilla. Yo prefiero no saber lo que hace con ellos, ya que merienda, cena y se pasea como si no fuera casada. Hasta renegó de mí cuando un hombre se me acercó y dijo, no, no, no es mi hija, sino la hija de una conocida. Lo hizo para parecer más joven. Para Sidonie, para su madre, perdón, toda mujer se le vuelve competidora y enemiga, incluso su hija. Mientras que en su casa su mamá está siempre malhumorada y molesta con su hija y con su marido, no con los varones, los hijos varones. Cuando ella está con Sidonie y un hombre mira a Sidonie y Sidonie lo mira, según Sidonie, la madre con mirada, escuchen esto, mirada amenazadora y penetrante, mirada furiosa, le dice, saca las manos, ese es mío. Esto dice su madre, una hija. Pocas semanas antes de cumplir 23 años, Sidonie es besada por primera vez por un hombre. Con estremecimiento se acuerda de la lengua de él en su boca, su respiración caliente y agitada, las manos que se meten bajo el abrigo, le da asco, le parece bestial. Solo las mujeres lograron despertar en ella sentimientos intensos, pero tampoco con ellas tiene el deseo de que la desvistan y la cubran de besos o toquen su cuerpo. En todo caso es al revés. Ella puede llegar a acariciar, pero de ningún modo a ser acariciada. Repito, porque lo vamos a ver al final. Ella puede llegar a acariciar, pero no a ser acariciada. Llegué a ser así por mi mamá, me dice. Todas las mujeres eran enemigas para ella, le dice a las biógrafas. Siempre estuve enamorada de la belleza. Una mujer bella es siempre un placer para mí. Solo esa belleza, la de mi madre y la de las mujeres, me conmovió y despertó los sentimientos más poderosos. Sidonie se casa a los 28 años siendo virgen. La noche de bodas pasa minutos enteros en el baño frotándose con una toalla entre las piernas. Su madre no la preparó para esto. ¿Por qué sus amigas no le contaron nada? Echar una mirada a una belleza en la calle o sostener y besar la mano de Leonie
lanzaba tormentas de fuego por su cuerpo. O mirar a Fritz, porque ella se enamoró de un varón, Fritz, pero se terminó casando con el amigo de Fritz por un acuerdo entre ellos. Mirar a Fritz, que era el que ella amaba, a los ojos le cortaba la respiración. Pero vean que ella dice besar la mano, mirar, y hasta ahí llega. Nada de eso le pasó con el marido, Ed, con que la casaron, una unión que le traería la ventaja de ser reconocida como miembro pleno de la alta sociedad y a la vez darle margen para alguna maniobra de las cosas que le gustaban. Con repugnancia habla del amor físico. Sabe que se vio privada de placer en muchos sentidos. Usted es una clásica asexuada, le dijo aquel médico. Sabe que gran parte del goce le ha sido inaccesible. Qué horrible, dice el texto, le parecía el lugar oscuro, esa cosa amenazante entre las piernas de los hombres, y qué angustiante la zona húmeda en las mujeres. Y qué repugnante una lengua dentro de una boca. El amor perro. Leonie von para nosotros, Puttkamer, el apellido nos da gracia, ¿no? Puttkamer. Sidonie se enamora de una de las dos mujeres. Leonie va con otra amiga del brazo por la calle, las ve a las dos que caminan del brazo y se enamora de Leonie. Así como se va a enamorar, tiene tres amores, Leonie, Hera y Monique. Cuando conoce a Leonie, Leonie va acompañada del perro ovejero alemán, del que nunca Leonie se va a separar, y en las fotos aparece siempre Leonie con su perro. La ve pasar del brazo de una amiga de Leonie, y ella con gesto galante le abre paso sintiendo un calor ardiente en su cuerpo. Devorar a Leonie con los ojos y oír su voz, ese es el mundo para ella. Solo besos en la mano y miradas ardientes. Cuando Leonie estaba ocupada con alguien, ella se quedaba en la puerta esperando. ¿Sí? No hubo encuentro privado, tierno entre ellas. Trata a su perro, Sidonie tiene un perro, Petsy, más como amante que como animal doméstico. En una relación larga que tiene con Hera, utilizaba la presencia del perro, de Petsy, como un impedimento real para el encuentro carnal entre ellas dos. De hecho, en un momento Hera le dice, elegí entre el perro y yo, y Sidonie elige al perro. Amar a alguien es convertirse en su perro, estar siempre allí, serle fiel y en la espera, hacerse presente al menor de los llamados, seguirlo dócilmente, sentarse a sus pies y estremecerse de placer con sus caricias no eróticas. Mirá cómo se ama una mujer, diría. Mirá cómo ama una mujer, como un perro transformado en caballero galante. O tras el caballero galante hay un sumiso perro. Me gustaría estar en el lugar de Fifi, dice en un momento a Monique. Ella se enamora de Monique, pero Monique no se enamora de ella. Y Monique tiene un perro Fifi. Y le dice, me gustaría estar en el lugar de Fifi, estar sentada a tu lado, poner mi cabeza en tus rodillas. Si yo fuera Fifi, usted me acariciaría con su delicada mano. Pero por desgracia no soy Fifi. Amar, ser amado como un perro, excluye todo contacto erótico. Para terminar, voy a mi hipótesis. Lacan dice que está identificada la mirada del padre. Alush, que en verdad es su propia mirada, la mirada censurada. Yo digo, ¿qué es de la relación con la madre de lo que se trata? Esa belleza de mujer que su hija admira, esos hombres que ella seduce y que acapara para sí, quedándole a su hija ser ese perro fiel de la dama que nada pide y todo entrega. ¿Por qué se tira a las vías del ferrocarril? ¿Por qué el pasaje al acto? Para mí no es por la mirada del padre, que por las biografías sabemos que no le da importancia o simula no dar importancia, sino por las palabras de la dama, que la deja caer, pero no como su padre, sino que la deja caer como su madre. En el seminario 21, los no incautos yerran, Lacan nos habla del ser nombrado para.
Es una nominación imaginaria que marca un cierto destino del sujeto. En el caso de Sidonie del lado paterno, lo leemos como debe ser heterosexual, y del lado materno, sé la niña cómplice silenciosa de mis engaños, no compitas conmigo. Pero no pudiendo cumplir ninguna de las dos, ella grita silenciosamente en el acting, ¿cómo puede ser amada por su padre? Pero cuando Leonie le dice esas palabras para cortar la relación, Leonie, como su madre, la deja caer. Laissez faire, laissez tomber. Sidonie, identificada al objeto de desecho, se arroja. Pasa al acto, amor tierno. Bien, para terminar, vamos a volver. Esperen que lo encuentre. ¿O se me fue? No, aquí está. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Ahora sí, escuchen, lean la letra y escuchen esta belleza de canción. A ver, ¿están viéndolo? No. ¿No? No. A ver, vuelvo. Compartir pantalla. Ah, compartir sonido. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Bien, ahí voy. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bello, ¿no? Realmente. Bellísimo. Bueno, vieron que termina, quiero ser la sombra de tu mano, la sombra de tu perro, ¿no? Pero no me dejes. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es todo lo que tenía para decir. Bueno, sí, la sombra es lo que nunca te abandona, ¿no? La de tu perro ni la tuya. La sombra es la fiel compañera, ¿no? Nietzsche tiene la sombra del viajante, Nietzsche tiene un libro. Ah, no sabía. Del viajero, la sombra del viajero. Bueno, Estela, tenés acá muchas felicitaciones, obviamente. Gracias. Fue una clase excelente. Que, espero que puedan volverla a escuchar, porque hay muchísimas cuestiones que han quedado, ¿no? Expuestas, muy bueno. Hay 2 preguntas, tenemos unos minutos, dirás vos. Les escribo el mail. Sí.
Cristina Bock pregunta, dice que no sabe si escuchó bien, pero si el acting puede ser interpretado. Sí, es para ser interpretado. Lo que pasa que nos llama, a ver, llama a la interpretación veladamente, ¿sí? Ajá. El tema es cómo lo interpretamos, cómo lo leemos. Lo de los sesos frescos de Cris, algo hay que decir, pero no yendo a la realidad, no señor, usted no es plagiario, sino enhebrándolo con la historia, esto, ¿no? El que no podía tener sesos frescos era el padre, pero el abuelo sí. Y él, cuando dice yo soy plagiario, se posiciona en el lugar del padre, ¿no? Yo no puedo tener ideas, solamente el abuelo es el que las tiene. Hay que poder leerlo, pero hay que leerlo con la historia del sujeto, con lo que el sujeto pueda traer. Primero hay que descubrirlo, hay que leer, esto es un acting, y a partir de ahí algo hay que hacer, porque es una mostración, sube escena y lo muestra. Mientras que en el caso de los síntomas, nada, se goza. Si me interrogo, iré a análisis, y si no, seguiré gozando. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, Lacan, es de Carlos Cáceres. Dice, Lacan dice, el sujeto sabe perfectamente que lo que hace en el acting out es para ofrecerse a la interpretación de ustedes. Pero bueno, no es el sentido, sea cual sea, de lo que interpretan ustedes, lo que cuentan, sino el resto. ¿Lo leo de nuevo? Bueno. El sujeto sabe, esto es lo que dice Lacan, el sujeto sabe perfectamente que lo que hace en el acting out es para ofrecerse a la interpretación de ustedes, claro. Pero bueno, no es el sentido, sea cual sea, de lo que interpretan ustedes, lo que cuenta, sino el resto. Entonces, si el acting out, dice Carlos Cáceres, si el acting out llama a la interpretación, pero no es el sentido lo que importa, ¿qué hacer? ¿Cómo intervenir? Esa es la pregunta. Claro, no es hacer como Cris, convencerlo de que no es plagiario, sino ver cómo se trabaja eso en análisis del tema de los sesos no frescos de su padre, los sesos sí frescos del abuelo, y él que realmente tenía sesos frescos. Él traga los sesos del abuelo, si quieren, o traga los sesos frescos. A ver si te despabilás, analista. Yo te estoy diciendo que me siento plagiario. Es como una paciente anoréxica que le diga yo me siento gorda, y usted, no, pero si sos muy flaquita, no, pero yo me siento gorda. Bueno, hay que ver cómo trabajamos eso. Con la persuasión, no es con la persuasión. Claro. No usar el lenguaje como instrumento de persuasión, sino que se trata de leer, no de persuadir. Es por la vía del sentido, claro que no. Claro, Claro que no. claro. Bueno, hasta aquí no hay más preguntas. Supongo que en la medida que se vuelva a escuchar van a surgir muchas cuestiones porque fue una exposición muy importante, ¿no? Trataste numerosas cuestiones. Toqué muchos puntos al mismo tiempo. Y lo de la canción es muy hermosa, hablando del amor. Hablando del amor, sí, esto del amor perro me gustó. Yo había leído el texto de Aluya hace muchos años y ahora que lo volví a leer, no me había gustado. Y ahora que lo volví a leer, tiene razón, porque hablar de la perrería amorosa, el amor perro, suena feo, pero en realidad es esta cosa tierna del perro, ¿no? Esto de estar al lado, seguir al amo, acariciarlo, conformarse con un mimito, cuando llega va corriendo, era lo que ella hacía con Leoní, con todas las mujeres. Ella no quería contacto físico, ella quería esto. Es un fiel compañero y la ventaja que tiene el perro es que no te puede decir que no. Claro. No habla. Y se conforma con lo que le das. Se conforma con lo que le dan, claro. Y ella con la madre era la mujer, era la seductora. Ella se morfaba a todos los hombres cuando no estaba con el marido, ¿no? Se morfaba a todos los hombres. La cocota era la madre.
Claro, claro. Y además la usaba la hija para poder tener libertad. Hay una vez que a la noche la madre no vuelve a la habitación con su hija. Y ella dice, no sé qué hacía mi mamá. Bueno, evidentemente la mamá estaba en la habitación de un hombre. Entonces, no hay lugar para ella. Y ella, el lugar que le da la madre es quédate ahí quieta. Sé mi fiel compañera. Seguime, mirame y no hagas nada más que eso. Y eso terrible que le dice cuando un hombre la mira, ese es para mí, ¿no? Es una madre. Es la convivencia de la madre con las hijas. Hay madres, actualmente hay madres como muy jóvenes que se hacen las pendejas, que están al lado de las hijas y compiten con las hijas adolescentes, sacándoles su lugar. Esto es de Terrible. la política de todos los días. Sí, 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 Esto sucede sobre todo con las madres que se arreglan mucho, son muy jóvenes, como muy joviales, ¿no? Esto sucede, sí. Sí. Y a las hijas le complican el acceso a la vida amorosa, ¿sí? A la sexualidad, claro. Eso Es sucede. preocupante, sí. Está sucediendo mucho eso. Bueno. Cristina, hay un par de preguntas que hicieron recién. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Una de Mónica que dice, ¿qué significa que el abuelo tiene los sesos frescos? ¿Que tiene viveza? No, que tiene idea, que era un tipo, no sé si era intelectual o qué, pero era un tipo exitoso en lo suyo. Supongamos que fuera intelectual, era exitoso en lo que decía, pero tenía un hijo, que era el papá del señor de los sesos frescos, era un hijo que, nada, que estaba aplastado por su propio padre, ¿sí? Pero el abuelo era un hombre lúcido en ideas, no que era vivo o no era vivo, sabemos, que era lúcido en ideas. Si era algo de la literatura de lo que se trataba, lo que escribía era algo realmente valioso. Pero el nieto también tenía cosas valiosas. Sí. Hay otra de Andrea que dice, la canción No me dejes, ¿sería como la joven homosexual, su deseo? Claro, es lo que ella le pide, y sí, podríamos leerlo como si ella se lo dijese a las mujeres que amaba, ¿no? No me dejes, no me dejes, yo quiero ser la sombra, aunque sea la sombra de tu perro. ¿Qué es lo que le dice a Monique? Yo quiero ser como tu perro Fifi, pero no lo soy. Yo quiero estar a tu lado, subirme a tus rodillas, darte una caricita, eso. Ese amor, pero no es con el padre, el tema acá es con la madre. Y yo, en mi clínica, los pocos casos que he tenido de mujeres que se dicen lesbianas, al menos en mi clínica, hablan de esto, de la caricita, la comidita que me hizo, cómo me escucha, me espera. Jamás escuché algo que tenga que ver con lo erótico, jamás. Sí en la heterosexualidad, pero no en ellas, al menos no en mi clínica. Como un deseo de compañía, ¿no? Como Un deseo de compañía, exacto. Más que un deseo. Hay que preguntarse si un deseo de compañía es realmente un verdadero deseo, ¿no? Sí. Alguien dice acá, Mariana Rivera dice, ser la sombra de su madre como un perro, eso. La ternura perdida y nunca encontrada. Claro, sombra de su madre, está bien, sí, claro. Como La un sombra de perro. su madre, como un perro. Sí, Hay una última pregunta también de Mariana que dice, para poder leer el acting out, ¿se invita al paciente a asociar? Y en principio hay que leerlo en sesión, digo, ¿no? Y después a ver si puede pensar algo al respecto, sí, claro. ¿Con qué lo puede relacionar? Tratar de ponerlo de darle letra, de ponerle letra. Pero bueno, me estoy acordando, bueno, pero no voy a hablar de la clínica, no quiero hablar de mi clínica. Es una clase, la joven a los 90 años, murió a los 90 y pico de años, 98 creo que tenía, no me acuerdo bien, pero tuvo una larga vida, vivió por todos lados, estuvo en Cuba, estuvo en España, estuvo en Francia, por supuesto en Viena, no sé si no estuvo en Japón, vivió por un montón de lugares esquivando la guerra, se casó, se separó, el marido con el que se casó era un marido vividor,
vivió de ella, no trabajó nunca, vivió de ella. Cuando vino la guerra lograron anular el matrimonio porque él se estaba casado con una judía, aunque ella se había bautizado con el rito católico para esquivar el odio a los judíos, así todo, era judía. Y entonces, bueno, el marido se separó de ella, de común acuerdo, se anuló el matrimonio, o sea que ella quedó como soltera. Pero mantuvo al marido años de años. Hasta que se enteró que el marido parece que abusaba de su hija, y ahí es donde le corta los víveres. Pero bueno. Pero lean el libro. Bueno. Marcelo Cornejo dice, como deseo de ocupar un lugar para el otro materno. Claro. Mariana Rivera dice, un verdadero desalojo por más lugares en los que haya vivido. Esto es lo que vos contabas. Interesante, sí, es cierto, no lo había pensado. Tantos lugares donde ella está bien que estaba escapando de la guerra. Ella no era que escapaba, no le quedaba otra que irse, pues ella renegaba de la guerra, renegaba de la situación de los judíos. Pero bueno, no, es como si no había un lugar donde alojarla, ¿no? Iba de un lado al otro, un lado al otro. Claro, lo cierto es que buscaba un alojamiento. Un alejamiento posible en el otro. Claro. Y bueno, y murió de un lado al otro, ¿no? Yendo de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro. Llegó a ser nurse de niñitos, pues al final tuvo que trabajar, ¿no? ¿Tuvo hijos o no? No, sí, yo no sé si tenía relaciones realmente, creo que le esquivaba horrores a las relaciones. Pero no llegó a tener hijos. Claro, No, porque si ella buscaba el alojamiento, no hay lugar para... y no creo que hubiera soportado tener hijos, no creo que hubiera soportado. Sí. Bueno. Me parece que hoy es suficiente. Sí. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, un gusto tenerlos. Gracias, Graciela. La próxima reunión, si podés anunciar quién es que va a hablar. Sí, cómo no. Si me esperan, porque tenés no me acuerdo. muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Ay, gracias. Obviamente. Gracias. Excelente exposición. Eso se repite una y otra vez. Gracias. Bueno, la próxima es el viernes que viene, es Damián López, quien va a trabajar la clase 10, la angustia no es sin objeto, la función estructurante del vacío, el toro y el cross-cap. O sea que nos vamos a meter otra vez con la topología. La topología no nos abandona. Bueno, un gustazo. Gracias, Graciela, por acompañarme. Gracias a todos. Y nos vemos. Chao. Chao. Hermosa clase, Estela. Ay, gracias. Gracias. Esa canción no es bellísima, yo me enamoré de la canción. Bárbaro, Estela, muy linda la clase. Hola, Noemí. Muy buena. Gracias. Como siempre. Gracias. Gracias, Estela. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias.